Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ventaja Podcast. Hoy tenemos de invitado a Roberto Pernicone de Antal Luxury Real Estate. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, sí, perfecto. Mucho Ok. gusto, Rey. Muchas Este, gracias. igualmente aquí, pues gracias por aceptar la invitación. Roberto, para que la audiencia te conozca, ¿qué andas haciendo? Oye, hace rato, antes de empezar a grabar, te iba a decir, te ves bien joven. Bueno, yo estoy en la edad de que veo a los viejitos jóvenes y a los jóvenes muy jóvenes. Entonces, Sí, estamos en esa época extraña de la vida en donde ya las generaciones ya no sabes de qué edad son. Ya todo es un poco distinto a como lo conocíamos antes, ¿no? sí. No, bueno, y tú viviendo en el paraíso, pues también ayuda. No, bueno, aparte me rasuré ayer, y luego ya me dejé un poco la barbita para disimular, pero la verdad es que voy a cumplir 29 años este mes. Estoy joven todavía, esa sí es la realidad, pero Ah, también sí. empecé muy joven a trabajar y a darle al emprendimiento, a todo lo que viste por ahí. Así que, alma vieja, cara joven. Sí, pues ahora sí que cuéntanos un poco de ti para ponernos en situación. ¿Qué te cuento? Pues mira, yo desde chico siempre he sido muy emprendedor. Actualmente estoy viviendo en Tulum. Y justamente aquí en Tulum me encontré un amigo, bien curioso, era de mis mejores amigos cuando estábamos en la primaria, y me decía, una de las veces que hemos salido, me decía, güey, me acuerdo cuando me vendías ranas. En la primaria llegaste un día con una caja de ranas y me vendiste unas ranas. Y yo, wow, ¿no? O sea, ya después me acordé vagamente, pero me acordé. Y dije, sí, o sea, de chico siempre he tenido como que esa alma de vender mangonadas, vender esto. Desde los 15 años más o menos estoy emprendiendo hice un negocio de organización de eventos, hacía fiestas masivas, ya sabes, ¿no? Estás joven y empiezas con esto y de ahí fue cuando empecé a encontrar un poco quién soy o alguna de las cosas que me han ayudado a salir adelante en los últimos años. Porque cuando organicé esos eventos, bien curioso, Facebook tenía recién esta funcionalidad de organizar eventos, ¿no? Esta Ok. feature en su plataforma en donde podías invitar a todos tus amigos. Y yo dije, bueno, pues, a ver, veamos qué pasa, ¿no? Y literalmente invité a toda mi lista de amigos eh, y le pedí a amigos que invitaran a todos sus amigos. Habían de repente 7,000 personas en el evento, yo no podía ni entender ni cómo. Y así dije, bueno, supongamos que yo tenía que 16, 17 años más o menos, y dije, supongamos que llega la tercera parte, ¿no? O un 10%. Y justamente de las 7,000 personas que se registraron al evento, llegaron más o menos a 300 personas en el primer evento que hice. Una locura. Eh, entonces, ¿a qué me refería con que descubrí ahí, o sea, quién soy? Pues descubrí que en la vida todo está hecho para que lo aprovechemos, ¿no? Para que encontremos por donde siempre hay no un atajo, sino una manera de lograr las cosas de manera sencilla, ¿no? Y como una manera, algo que me define hoy es, yo diría es life hacker. Me encanta hackear las cosas, encontrar siempre por dónde sí, por dónde darle la vuelta a las cosas, cómo hacer que las cosas pasen. Y bueno, y tuve varios emprendimientos. Después de que uno de ellos, pues nos fue muy bien, pero después ya no fue lo que esperábamos. Terminamos soltándolo a una empresa que se llama, bueno, no voy a decir el nombre, pero lo terminamos soltando a una empresa. Ajá. Estuvimos ahí haciendo un poco la transición en darles todo el modelo de negocio, etcétera, y implementándolo en sus oficinas, bueno, nosotros teníamos una empresa de mecánicos a domicilio.
Y esta empresa, justamente este corporativo encontró algo muy interesante que les ahorraba como 30-40% de los costos, se lo implementamos y de ahí justamente empecé a trabajar, después de hacer eso, empecé a trabajar en varias startups, empecé en el área de producto, algo que me encanta, hablando de temas de crecimiento, es justamente la tecnología. Y yo dije, bueno, pues ¿cómo puedo hacer mi siguiente emprendimiento más escalable, más poderoso? Necesito aprender de los mejores, necesito aprender de cómo es desarrollar tecnología, cómo es escalar tecnología, cómo es trabajar en una empresa que levanta series de 10, 20, 50, 100 millones de dólares. Y después de esta transición con este corporativo que te decía, empecé como product manager. Producto es un tema, es como la intersección entre tecnología, negocio y diseño, ¿no? Y Diseño marketing. de Ujú. experiencias, bueno, también marketing, justamente, ¿no? Y justamente ahí empecé a encontrar un nicho muy interesante que estaba muy fresco todavía, muy en pañales en México. Y cuando te digo esto de life hacking, fue mi primer trabajo de product manager, pues me pagaban muy bien, me estaban pagando 50,000 pesos en mi primer trabajo y yo dije, ¿por qué? Pues porque encontré Ajá. algo que no estaba haciendo normalmente la gente aquí en México. Me especialicé en eso y dije, órale, Ajá. pues por ahí es, ¿no? Aparte de que me apasionaba y hacía match con lo que yo tenía de visión a largo plazo, empecé por ahí. Empecé trabajando en una empresa que se llama Justo, que hoy en día se llama Cobalto, está a punto de salir a la bolsa en el área de Data Science. Yo no sabía nada de Data Science, yo no sabía en qué área iba a entrar, pero le entré con todo y Ah, aprendí, ¿no? Aprendí ahí de tecnología, de gente muy inteligente en temas de producto, mis jefes, en temas de finanzas, mi equipo era muy, muy hábil en temas de ingeniería de datos. Entonces, pues de ahí fui aprendiendo, fui evolucionando hasta que por fin en el tema de producto me empecé a especializar más, perdón, en growth. Growth, cómo desbloquear procesos dentro de lo que la empresa está haciendo para poder alcanzar un target, ¿no? Entonces me empecé a enfocar en top of the line, bottom of the line, revenue generation, profit, y se está cortando por ahí, pero bueno, hasta donde recuerdo me dijiste que si se cortaba no había problema. Entonces, nada, ajá. estuve Sí, sí, no, especializándome tranquilo. en temas de growth y de ahí salté a otra fintech que se llama Oyster. Desafortunadamente tuvo que liquidar a todas las personas. Bueno, no todas pudieron ser liquidadas, pero de ahí donde dije, ¿sabes qué? Creo que ya me cansé un poco de estar en todo este mundo del startup, de resolver problemas tan intensos todos los días, porque realmente trabajé en varias empresas que los retos eran muy, muy muy intenso, ¿sabes? Estamos hablando de retos que era, bueno, en el siguiente Sí. mes tenemos que incrementar el revenue 10 veces en esta unidad de negocio que acabamos de lanzar y cómo le haces, ¿no? Entonces, pues hicimos varias cosas interesantes allá en Oyster y de ahí cuando quebró, cuando no logró encontrar los fondos en medio de la pandemia para seguir adelante, pues yo decidí empezar algo nuevo, encontré el real estate, abrí un fondo de inversión con unos amigos, invertimos en California, estábamos empezando, íbamos éramos muy nuevos todos en el tema de real estate, pero estábamos convencidos que una de las cosas que queríamos hacer era ayudar a la gente a invertir en real estate, uno de los activos más seguros del mundo y más grandes también, ¿no? Entonces empezamos con eso y Ujú. después, bueno, pues tú inviertes, tenemos todavía nuestra posición allá abierta en esas propiedades en Estados Unidos, en California, Santa Clara precisamente. Y luego, pues yo decidí abrir una agencia de real estate acá en Tulum, Riviera Maya, un área que está creciendo exponencialmente más hoy en día con muchos proyectos de infraestructura del gobierno.
nos especializamos nosotros más en oportunidades de inversión que en unidades habitacionales, o es decir, o sea, nosotros ya no vendemos una unidad, una propiedad, vendemos negocios, negocios de bienes raíces. Ok. Y en eso estamos hoy en día. Pero ¿cómo le das la vuelta en lugar de vender propiedades, a vender negocios? Justamente algo que aprendí una de las cosas que aprendí en uno de los primeros emprendimientos que tuve, era que justamente el de los mecánicos, que B2C es un negocio que puede ser un poco demandante, y no tan satisfactorio o tan rewardful en términos económicos, ¿no? Inviertes mucho por adquirir usuarios y posiblemente no te generan el mismo retorno. Y más en un contexto como el que estamos hoy económicamente, ¿no? Que las tasas de interés para el crédito son muy altas, para el crédito hipotecario son muy altas. Entonces, como que me cayó el 20 y dije, a ver, vamos a cambiar de vender B2C, vamos a ver B2B. Y ahí fue el primer giro que hicimos, ¿no? Y entonces cuando cambias de B2C a B2B, dejas de vender sueños para vender negocios. ¿Y Ok. qué buscan los negocios? Pues buscan flujos efectivos. Nos empezamos a enfocar en propiedades que ya generen eh, flujos constantes de efectivo, que sean interesantes para inversionistas de grandes tamaños. Ok. Es que lo dijiste así, como suavecito, ¿no? La gran diferencia del B2C y el B2B. Este, pero entonces ahí como, eh, o sea, ahí es muy diferente el due diligence, ¿no? O sea, cómo haces toda esta investigación y todas estas presentaciones de cómo se hace el consumo, ¿no? Es decir, no, en el B2C dices, te entreno o te adiestro a cómo usar el producto o el servicio, pero en B2B, o sea, es otro rollo, y en B2B de high ticket es totalmente diferente. Entonces ahí, por ejemplo, el due diligence, como es que me encanta, y también para que eso lo complementes, de, de cómo pasar es que es una de las grandes retos en Latinoamérica, pasar del piensa local al piensa global, ¿no? Y tú ya lo tienes, ¿no? Sí, Entonces ahí con esos dos, ¿cómo haces un due diligence? Y luego cómo haces un cambio de local a global. pues algo también de lo que estabas diciendo ahorita era el entrenar. Y me parece muy interesante, ¿no? O sea, cómo puedes colocar un producto así, de ticket tan grande, de una manera quizás no tan compleja, ¿no? Porque como te decía al inicio, o sea, que me encanta a mí es la simplicidad, ¿no? Entre más simple lo puedas mantener, más fácil. Eh, bueno, nosotros hacemos como un mix de modelo en el que, por un lado, sí somos como el broker tradicional de cara al vendedor, ¿no? Nosotros enlistamos propiedades, y tenemos, o sea, y cuando enlistamos las propiedades y formamos nuestros acuerdos, pues hacemos compromisos con los vendedores de promoción, de tiempos, de reportes, etcétera, que es lo que nos permite, pues, no llenar porque nos enfocamos mucho en la calidad, pero nos permite tener el producto que nos interesa, ¿no? Ujú, Y ese producto lo escauteamos, lo buscamos de maneras que quizá la gente a veces eh, no se da cuenta que son súper sencillas. Google, Instagram, ¿no? Cosas súper ujú. básicas. A ver, mensaje, oye, me interesa esta propiedad, y de ahí eh, ofrecemos, digamos, un brokerage tradicional, pero al momento de venderlo, de empaquetarlo y de promoverlo, lo hacemos de una manera muy distinta, que es justamente ya hablando de high ticket. No es de que, a ver, vamos a hacer la campaña de Facebook y mira esta propiedad de 2.5 millones de dólares, está padrísima, porque no funciona.
la gente tiene, o sea, hay tantas opciones, alguien que tiene 2.5 millones de dólares o más de 1 millón de dólares, tiene tantas opciones que la que le enseñes puede que le interese, pero no precisamente te va a resultar. ¿Y cuántas personas hay que tienen 1 millón de dólares para darte así? Ya, pocas. Ujú. Entonces, sí cambia el enfoque. Hacemos un due diligence muy riguroso de la mano de los dueños, de los propietarios, de los vendedores. En la mayoría de los casos trabajamos directamente con los dueños, pero también trabajamos eh, con brokers que traen directamente la propiedad y les pedimos toda la información, tenemos acuerdos de confidencialidad, tenemos ya un checklist en donde les decimos, bueno, necesitamos esto, ya tenemos templates en donde sabemos cómo presentar la información, entonces ya nos permite un poco como escalar la manera de presentar las oportunidades. Ya sabemos qué es lo que buscan los inversionistas de este tipo de propiedades, ¿no? Y obviamente seguimos en la mejora continua, ¿no? Tanto de contenido, de forma, de sourcear nuevas propiedades, nuevos listings, tanto de venderlas Ujú. y presentarlas. Y, y entonces es que justo ya tengo otra pregunta, pero ahorita te hago. Faltó lo de, o sea, ¿en qué momento sentiste tú ese cambio de esa mentalidad local a global? O sea que, porque claramente, o sea, una propiedad de 1 millón de dólares, el mercado o el TAM, SAM y SOM en México, o sea, se te hace una cosita así chiquita, pero si la pasas a Estados Unidos, a Centroamérica, Sudamérica, grandes corporativos, inversionistas europeos, asiáticos, pues ya se te hace un mercado interesante. Claro, pues mira, bien interesante. Creo que ha sido, o sea, llegar a esa conclusión fue un proceso largo. En ocasiones anteriores fue un poco más sencillo, eh, pero es algo que me gusta hacer siempre es estar al pendiente y estar como que bien atento acerca de los patrones y las cosas que ves allá afuera, tanto en tu industria como en otras industrias, ¿no? Eh, y hay un libro, por ejemplo, que donde aprendí estas cosas, dos libros. Uno se llama Still Like an Artist Ajá. y el otro se llama Better, Faster, Stronger, me Stronger. parece. Como la canción, ¿no? De Jeremy Sí, sí, Gotch. sí. Básicamente, o sea, tú empiezas a reconocer los patrones. No siempre quiere decir que te aplique todo, pero empiezas a reconocer patrones. Cuando ves, si estás al pendiente de lo que está pasando en diferentes industrias y en tu misma industria, puedes empezar a llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Hacer cambios estratégicos en una empresa, pues a veces es clave hacerlo rápido, pero también no hacerlo tan rápido, ¿no? El cambio es algo súper, súper relevante para el éxito, el timing, el ritmo en el que haces las cosas y la apuesta, pero cuando lo haces tienes que tener ese como boldness, ¿no? Esa Ujú. certeza de hacia acá vamos. Entonces, cuando yo lo empiezo a detectar es hace unos meses estábamos, haciendo nuestras campañas de real estate para vender propiedades y casualmente un amigo me dice, oye, te quiero comprar una propiedad allá y le empecé a platicar un poco del mercado, le dije, mira, así está esto y el otro, aquí puedes comprar, porque algo que entendí es que tienes que entender al usuario, no tienes que tratar de venderle lo que tú quieras. Mira, o sea, yo te digo qué es lo que hay, cómo te ayudo, ¿no? Ujú. Entonces, le empecé a platicar un poco del mercado y me dice, oye, me interesa esto. Me interesan unos departamentos que están afuera aquí de Tulum, que los puedes comprar. Son tipo dos recámaras, 50 metros cuadrados en 650,000 pesos estaban cuando, Órale. cuando estábamos en esas pláticas súper accesibles y si tú lo sacas en crédito te quedan mensualidades súper bajas. Entonces los rentas casi al doble de lo que te costaba la mensualidad.
Pero Ujú. pasan los meses y, y, y- y me toca otro amigo en el que me dice, que me recomendó este mismo amigo, me dice, oye, pero ¿en cuánto está la mensualidad ahorita de estos créditos? Pues la mensualidad se fue al doble. Entonces, esto pues, o sea, las tasas de interés de Estados Unidos que están subiendo están afectando también a la economía global, Global. ¿no? Y directamente al consumidor. Entonces, pues, o sea, si este producto que era accesible se está volviendo inaccesible, Ajá. ahí es cuando para mí prendió ya una bandera roja de, o sea, hay que hacer un switch. Ujú. Y lo confirmé cuando tuve una campaña hace unas pocas semanas en donde me llegaron varios clientes, todos queriendo comprar con crédito, pero nadie queriendo comprar Ujú. hasta que las tasas de interés no bajaran. Ok. Y yo dije, ya está, o sea, hasta que no bajen las tasas de interés, esto está muy limitado. Y el mercado es muy competido, el mercado de real estate es muy competido, tienes cientos o miles de brokers, agentes que están queriendo vender las mismas propiedades al mismo cliente. Y entonces dije, ya estuvo. Hasta aquí necesito hacer una nueva estrategia. Y me tomó como 2 semanas de estar meditando, estar pensando cuál es el enfoque, cuál es el enfoque, cuál es el enfoque, cuál es el enfoque, por qué, por qué, por qué, hacia dónde. Hasta que llegamos a esta conclusión y ahora trabajamos con Private Equity directamente. Ah, no te escuché al último. No, te decía, entonces pasamos de trabajar de B2C a trabajar con B2B, que para nosotros B2B es Private Equity, firmas, fondos de inversión. Ujú. Ajá, eso, bueno, esa era una de los apuntes que te iba a hacer, que justo lo que estabas contando sonaba más a private equity que a otra cosa, ¿no? Entonces, esa es como una forma muy distinta de resolver el mismo problema, ¿no? Entonces, es cuando uno descubre o forja su propia categoría o su océano azul, en donde, o sea, pues yo no compito con los brokers, o sea, me ayudo, colaboro. Totalmente, sí, totalmente. Y de ahí, Roberto, es que una de las cosas que igual identifico bien claro contigo es que es bien distinto cuando uno sabe que o ha trabajado o ha hecho o conoce de Product Owner, Product Management o Product Design. O sea, como todas esas, ese feeling que te da el saber marketing, usabilidad, tecnología, copy, diseño. O sea, aunque uno no sea un mega experto en todas, pero tiene esa estética, sobre todo, de esto sí funciona por esto y esto y esto y esto, o en este branch o en esta rama podemos meter esta característica para este tipo de usuarios, ¿no? O sea, como un tema masivo de una aplicación, porque también estuviste en Aprende, entonces ahí también, Sí, sí, un chingo de gente, ¿no? Puedes hacer cosas bien locas que luego ya, cuando tienes un emprendimiento nuevo, pues ya no empiezas desde cero, ¿no? Entonces ahí preguntarte, no sé si tú identifiques o seas consciente de cuáles cosas te ha dado el saber de producto, ¿no? Y que nos cuentes un poco qué qué es diseñar un producto, o sea, qué es ser un product owner. ok. Pues es complicado de responder, pero resumidamente, pero a ver, lo voy a intentar. Ujú. Entonces, no quiero hacer una definición de producto tal cual No, como qué es producto o cómo es ser producto. Pero, pero en mi experiencia, cómo me ha servido para justamente desenvolverme en mis roles y en mis emprendimientos, todas estas habilidades que decías, ¿no? Justamente. Creo que algo que me quedó muy claro
recién empezaba a emprender es que cuando empiezas algo que quieres probar, tienes que hacer de todo, o sea, tienes que ensuciarte las manos. Ujú. Y, y cuando te empiezas a ensuciar las manos, cuando empiezas a hacer un poco de todo, empiezas a darte cuenta, o sea, empieza a agarrar la experiencia, ¿no? Empiezas a ver, por ejemplo, hablando de probar ideas nuevas, cómo probar ideas nuevas. Aprendes desde metodologías, que hay muchísimas, ¿no? Te puedo hablar una de las que más me ha funcionado, el método de Google Sprints, el sprint de Google. Ujú. Eh, Te puedo hablar de todo lo que es el Double Diamond, que es empezar de un lado y partir, divergir y luego converger otra vez. Pues, y muchas otras, ¿no? Que hay, eh, que te ayudan en algún momento después de que las hiciste varias veces, a que en tu día a día puedas pasar de una expansión a una idea ya bien concreta, una iniciativa, sin tener que aprender la metodología, sin tener que pasar por los post-its, cosas así. O sea, ya puedes, o sea, puedes entender rápido cómo ir probando, ponerlo allá afuera, que eso es otra de las cosas que he aprendido, ¿no? O sea, entre más rápido estrelles tu idea allá afuera en el mercado, la pruebes con usuarios reales, más, o sea, más puedes probar, iterar y crear algo más valioso todavía, ¿no? Y al inicio sí es, o sea, te vas a equivocar mucho y tienes que probarlo. Entonces, en producto, en producto es eso. Entre más rápido puedas experimentar, más rápido puedes llegar a nuevas conclusiones. Obviamente hay muchos métodos, como te decía, que te ayudan a ser riguroso para no equivocarte al momento de experimentar y no caer en falsas conclusiones y nulas, y hipótesis nulas. O, Ujú. o también, o sea, las mismas, o plantear hipótesis nulas que te ayuden a no tener sesgos. Entonces, no tener sesgos siempre es algo que tienes que tener como producto. O sea, tienes que observar las cosas tal cual como son. O sea, no querer enamorarte de la idea de, ay, me dijo que esto, entonces sí, mira, vamos a hacer esto. O sea, no. Tienes que ser bien objetivo con las cosas, ir probando, probando, probando. Pero por otro lado, también desarrollar, creo que algo, digo, no sé cómo esté ahí un poco la opinión en general en el mundo del producto. Ahorita me he desconectado un poco, pero el gut, el famoso gut, el famoso instinto Ujú. que tienes que tener, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando tenía mis primeros emprendimientos con lo de mecánicos a domicilio, me decían, no, es que eso no, es que así no, es que no funciona, es que la gente y a nadie le va a interesar, ¿cómo? Y todo esto. Entonces y yo dije, bueno, vamos a hacer la metodología de entrevistar, ¿no? Yo me acuerdo del Lean Startup, get out of the building, haz entrevistas y salí, ¿no? Me fui ahí a trabajar, y entrevistar gente afuera de un corporativo y le digo, oye, ¿y tú cómo reparas tu coche? Oye, ¿y tú cómo te gustaría un servicio a domicilio? ¿Estás contento con tu mecánico? Y me decían todos, no, yo sí, todo bien, a mi mecánico lo llevo, no. Y después dije, híjole, qué raro, pues no sé, entonces le dije a mi socio, vamos a probar, vamos a hacer un anuncio en las redes donde les regalemos un diagnóstico para poderlos Ujú. ayudar a identificar un problema en su auto. Uf, nos empezaron a llover los diagnósticos gratis. Todo el mundo quería tener una segunda opinión porque no confiaban en su mecánico. Entonces, de ahí Exactamente. empezamos a crear una propuesta de valor alrededor de la confianza, alrededor de la atención, de la personalización, del servicio, de la transparencia, que fue cuando detectamos todo esto, ¿no? Y te digo, fue a base de la prueba, de salir y probar. Con un simple anuncio detectamos y probamos, hicimos A/B testings, ¿no? El anuncio A en donde decía diagnóstico y el anuncio B en donde decía mantenimiento. El mismo copy, pero eh, cambiaban algunas cosas, ¿no? Y nos dimos cuenta que donde llegaba más gente era el tema de diagnóstico.
Y así en Aprende y así en todos los roles de producto que he tenido, o sea, todo ha sido acerca de la experimentación. O sea, entre más rápido puedas probar cosas, más rápido puedes llegar a mejorar el producto, a crear propuestas de valor más sólidas eh, y, y- y por ende llegar a los resultados que buscas, ¿no? Que son, en mi caso, exponenciales. O sea, siempre busco los resultados que me den leverage, que me den apalancamiento. Ujú. Sí, hace rato me pasó decirte, no sé si ya hayas leído, hay un libro que se llama, no me acuerdo de quién es, pero se me hizo muy interesante el título. Entré por el título, ya después dije, bueno, sí, sí, está bueno. Porque se llama Smart Cuts en lugar de Shortcuts. Es como, no necesitas un atajo inteligente y Ajá, es el apalancamiento que usas por la experimentación, por el instinto. Y, por ejemplo, una cosa a mí que me ha perseguido toda la vida, desde que lo leí como mal leído, como a los 14 15 años a Nietzsche, o Nietzsche, que tiene una paradoja abierta que es, ¿qué fue primero, el concepto o la intuición? ¿No? Entonces, si tienes conceptos, tienes intuición, o si tienes intuición, tienes conceptos, ¿no? Es como tal, es una paradoja, no tiene solución, pero justo hay varios puntos en donde uno tiene que volverse, como dices, o sea, a lo mejor no me sé la definición completa ni la que está avalada por todos, pero sí tengo la práctica que me da la intuición de saber que eso que hice, después lo leí o lo vi y dije, mira, fíjate, así se llama esa cosa, ¿no? exacto. Sí, yo creo que es, o sea, en producto, claro que el método científico es muy bueno. Yo creo, o sea, es muy bueno, pero también al final la experiencia y la práctica te va dando muchas habilidades para mejorar en el mismo rol. Em, Sin duda, a mí me ha servido mucho probar, probar muchas cosas. Yo he probado, o sea, desde cursos, libros, conceptos, ideas de negocio, yo las he probado, como te decía, en un día yo digo, a ver, vamos a probar esta idea de negocio. Escribo un mensaje tipo texto con lo que quiero ofrecer, hago una imagen en Canva, pum, se lo mando a los 5, 10, 15 personas que creo que podrían interesarles. eh, y de ahí si veo un poco de interés, hago mis números. O sea, hago mi planeación financiera. A ver, Ujú. pum, los famosos unit economics. A ver, si esto yo lo quiero hacer, ¿cuál va a ser o sea, para tener una idea, ¿no? Mi costo de adquisición, cuánto va a ser el precio en el que puedo poner esto, y de ahí, o sea, mido mi riesgo también, ¿no? Tú tienes que, mides tu riesgo, por ejemplo, en cuestión de experimentos en startups, en cuestiones de producto, siempre tienes que tener tus experimentos controlados. Por ejemplo, en Aprende teníamos, pues creo que 35 cursos aproximadamente y Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, más toda la comunidad hispana de Estados Unidos. Entonces teníamos los cursos que eran los más exitosos Ujú. y los cursos que quizá tenían un poco menos de éxito, pero que también tenían su buena afluencia de leads al mes. Yo estaba enfocado en ese entonces en aprender a mejorar tanto el lead como el CAC. El lead rate era cuánto de todos los que entran a la página, cuántos dejan sus datos de contacto interesados por el producto y el costo de adquisición, pues ya cuántos convierten, ¿no? O sea, si cuánto se está invirtiendo y en cuánto nos está costando adquirir el cliente ya una vez que compra. Entonces, desde básicamente hasta el paywall era todo, yo tenía toda esa responsabilidad, ¿no? Teníamos que probar tantas cosas en tantos mercados, tenías que elegir tus batallas, porque al final también, si le movías algo, tenías un revenue que era lo que le daba vida a la empresa, ¿no? Entonces, si tú querías probar una idea un cambio para uno, no sé, alguno de los productos o alguna iniciativa totalmente innovadora,
pues elegías quizá el mercado americano, hispano, el mercado hispano en Estados Unidos, pero un curso que tuviera una implicación menor. Y de ahí lo ibas escalando o lo ibas Ujú. probando en otros, ¿no? Pues mides tu riesgo y tienes que tener todo como que súper bien controlado. Pero en general en la vida sí lo he hecho también. O sea, a ver, ahorita estoy haciendo con todo esto de del B2B en real estate. Es Ujú. un cambio que tú podrías decir, es una apuesta interesante, porque ¿quién lo está haciendo? ¿No? Cómo puedes estar seguro que va a funcionar? ¿Cómo puedes saber rápido si va a tener buena respuesta? Pues, ¿qué hago? Rápido, antes de complicarme mucho la cabeza, mando un mensaje, busco LinkedIn, personas que están este, en private equity, les escribo, oye, papá, esto, el otro. Tengo dos citas agendadas de la primera iniciativa que tengo, continúo un poco más, hago un plan. ¿Cuál es mi plan? A un mes, esto, o sea, por etapas, ¿no? Y ahora ya tienes Ujú. ChatGPT, tienes tantas herramientas que te ayudan a hacer las cosas más fáciles y puedes hacer una estructura de lo que quieres lograr en pocos minutos. Ujú. Sí, sí, exactamente. Oye, Roberto, y también que ha cambiado, a la gente le da pavor el trabajar números grandes. O sea, ahí, que a ti te hizo un switch, digo, o sea, yo ya caché más o menos que tú eres como yo, o yo soy como tú, más bien. Yo me aviento, así de, si me dicen que no, pues me dicen que no, y ya, o sea, que sigue. Pero a ti en ese switch, o sea, ¿cómo lo manejas ahora, ¿no? De las cifras. Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Es algo súper interesante, fíjate que creo que esta es una de las mejores preguntas que, que, que me gusta o más que preguntas, o sea, de los temas que más me gustan, porque es algo que creo que es tan fácil, pero a la vez mucha gente no lo ve, le da miedo. Eh, Mira, yo, yo creo que las primeras veces que empecé con la idea de hacer un negocio, ya como más en serio, yo tenía la idea de hacer una app, tenía por lo de los eventos, ¿no? Ajá. Y todavía en esas épocas no estaba no era tan común el desarrollo de las apps. Entonces me empecé a acercar a la gente y gente de Silicon Valley me decía, no, mira, para hacer esto te va a costar mínimo 15 millones de dólares. Y yo, pues dije, ¿no? Ok, bueno, lo voy a pensar, ¿no? Quizás tengo que ser humilde y entender que pues tiene su implicación, ¿no? Yo tenía, te digo, no, tenía como 16, 17 años por ahí. Em, Tengo que entender su implicación y tengo que aprender y es un proceso. Pero lo que sí me quedó claro es que si vas a hacer algo, ve a lo grande, porque es el mismo tiempo, la misma energía y al final, o sea, o sea, te va a costar el mismo esfuerzo, tiempo, pero el enfoque es distinto. O sea, lo único que cambia es el enfoque, ¿no? Entonces, si tú Ujú. te puedes enfocar en hacer un negocio, eh, bueno, incluso para la gente que trabaja 9 to 5, ¿no? Y que tiene ganas de emprender. O sea, por ejemplo, yo les diría que si ya le estás poniendo 40 horas de tu vida a la semana a un trabajo porque te pagan y te están pagando, no sé, digamos, X cantidad, ¿no? X cantidad. ¿Por qué no le pones 5 horas a la semana, una hora al día, todo el esfuerzo, una hora al día en hacer algo que pudiera ser 10 veces más poderoso?
10 veces más grande de lo que Ujú. tú mismo puedes imaginar, porque yo he hecho cosas que ni yo mismo me imaginaba que podía lograr. Entonces, eh, o sea, literalmente es una cuestión de decisión, de decir, quiero hacerlo, no tengo miedo, no, porque los números no significan nada, no, digo, depende en qué aspecto también, ¿no? O sea, si dices, voy a invertir $1 millón en una apuesta de una carrera de caballos, Ajá, bueno, eh, no es lo mismo, ¿verdad? Pero si apuestas tiempo en ti, o sea, si inviertes en ti, en tus sueños, en lograr las cosas que tú quieres, definitivamente vale la pena. Vale la pena porque te llevas experiencias, te llevas aprendizajes, te llevas contactos, te llevas amistades, eh, y todo eso se va haciendo compuesto, ¿sabes? Quizá la primera no lo logras, pero la ujú, segunda ah, logras un poquito más y de ese pequeño logro, hasta la tercera, puedes hacer algo todavía más cañón. Entonces, no se trata de que a la primera la tienes, no, todo el mundo se va a equivocar y es inevitable que te equivoques y aprender de los errores. Pero si lo vas, como el interés compuesto, si lo vas sumando los errores o sea, y los aprendizajes uno sobre el otro, es inevitable el ahí éxito. está. Sí, y es que se nos olvida, o sea, vemos a nuestros hijos, sobrinos, y es lo mismo, o sea, a mí me sigue sorprendiendo mi hija así o sea, cómo este ser humano no hablaba y nada más lloraba y gritaba y se arrastraba como ahí en el piso, y, o sea, y ahora hace unas articulaciones cognitivas de tal persona es así, dijo lo otro, y dije, o sea, ¿cómo puede ser posible eso, no? O sea, me sigue maravillando el de cómo poco a poco con ese interés compuesto del aprendizaje y de la experimentación, o sea, un embrión así chiquitito se volvió en un ser humano impresionante, ¿no? Y que se nos olvida ser niños a nosotros en el de pues me caigo, me atraganto, o sea, me puedo morir 20,000 veces, pero no me va a morir porque siempre está mi red de apoyo, está mi gente, está mi experiencia y todo eso. Y ahorita que estabas diciendo eso, me acordé mucho de lo que decía Babe Ruth, de go big or go home, ¿no? O sea, ve a lo grande o vete a tu casa. Esa a mí me encanta Literal. porque es así porque aparte Babe Ruth era muy frustrado, o sea, era así, todos le decían, no, es que tú el grande, el bambino y así. Y él era así de, no, pues soy un mediocre, soy un bueno para nada, o sea, tuve ese porcentaje de bateo, pero eso lo hace todo, o sea, yo necesito más, ¿no? Que es como esa hambre que luego la gente no se da permiso a tener hambre, ¿no? Exacto, eso, de que lo que nos permitimos es clave. Eh, permitirte equivocarte, permitirte aprender, permitirte intentarlo, permitirte conocer gente, intentar algo, desarrollar habilidades nuevas. Sí, sin duda. La permisión es clave. Sí. Pues, Roberto, ya para ir cerrando, te hago 4 o 5 preguntas rápidas. Venga, ¿Cuáles son eh, cuál es el libro que más recomiendas? se cortó un poco. Ah, ¿cuál es el libro que más recomiendas? El libro que más recomiendo, uy, está difícil. Hay muchísimos. Quizá, O dos o tres. ay, Ya nos diste dos. bueno, mira, sí, uno que me gustó mucho, que fue uno de los primeros libros que leí sobre negocios, cuando emprendí por primera vez, se llama Rework. Eh, Rework es muy bueno. Ah, También ok. Ajá. me gusta mucho el de, digo,
creo que algo también súper importante es y lo escuché hace poco, ¿no? Como el tema de la disciplina y la rutina. O sea, porque si tú puedes ser exitoso en tu rutina de todos los días, eh, puedes ser exitoso en más cosas, ¿no? Entonces, un libro que me gustó mucho que leí hace poco es The Miracle Morning. The Miracle Morning. Ese libro es Ajá. cómo crear una rutina grandiosa, súper sencilla, para que te va a ayudar a hacer muchos milagros. O sea, milagros en el sentido de que vas a poder empezar a lograr más cosas, ¿no? Y el tercero, quizá, es que hay tantos. Eh, no lo sé, quizá, uf, a ver, uno que me encanta, este, Crossing the Chasm, atravesando el abismo, Ujú, atravesando el abismo. ujú, Que justamente este libro define mucho, habla mucho como algunas empresas, o sea, se quedan en ese abismo, ¿no? Y por qué otras sí dan ese salto del abismo y logran ser exitosas. Eh, y hay cosas como entre líneas súper interesantes de ese libro que te ayudan, que te dan como que una perspectiva de cómo crear productos o empresas que realmente le entreguen valor y destapen bucles de crecimiento impresionantes, ¿no? Otro podría sería el de Hoop, ujú. ¿no? Ah, sí. Hoop, En Near muy AI. bueno. Sí, Sí. Y chiquitito. Oh, sí, ajá, sí, en una sí, sí, sentada te lo sí. avientas. Sí, no, hay muchísimos libros. La siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? Sí, no, pues no, no acabamos. Este, la siguiente es, ¿cuál aplicación es la que no puedes dejar en paz? O sea, ¿cuál app de tu teléfono o o del escritorio? Software, Bueno, más bien. últimamente estoy usando mucho Notion y también una que se llama Growth Day. Notion y Growth Day Ajá, me gusta muchísimo. Pero igual, definitivamente ChatGPT es una de las herramientas que más uso últimamente. ok. ¿Cuál es el director o directora o CEO que sigues? O persona así que dices, wow, este es top. Ay, ay, ay. Em, pues quizá yo te diría de CEO top. em, es que, uf, hay tantos igual. Y yo me iría Elon Pe- Musk, definitivamente es una persona que me inspira mucho, que te habla del potencial del ser humano, del trabajo duro, de que las visiones se puedan hacer realidad, y Ujú, o sea, creo que trae una empresa de a billion dollar company cada 3 años, ¿no? Entonces, cada 3 años crea sí, empresas que valen más de $1,000 millones. Entonces, está súper interesante. Sin duda, sus formas son muy, muy distintas a las de todos, eh, pero por el tema de la visión, sin duda Elon Musk tiene una de las mejores sí. visiones que hay, ¿no? De Sí. CEOs. ¿Y qué le dirías qué qué le dirías al Roberto? Normalmente pregunto a los 20 años, pero como tú también empezaste joven, al Roberto de 15 años, ¿qué le dirías ahorita? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Inténtalo, todo va a estar bien. Bien, entonces, Roberto, un gustazo que me hayas aceptado la invitación y esta plática reveladora y de tantos consejos o sea, de todo lo de la audiencia, es, o sea, tienes un track record buenísimo
de, ¿no? De cómo uno se forja el destino, ¿no? O sea, están las oportunidades, solo falta que nos permitamos, ¿no? Que nos demos permiso a hacerlo y a probarlo. Entonces, Totalmente. te lo agradezco mucho. No, al contrario, Ah, Rey. A bueno, y si ti, tienen una propiedad, ¿no? tenemos varias Échanos el propiedades. comercial de Pues sí, nosotros nos estamos enfocando en propiedades de lujo, Riviera Maya, que como te decía ya, oportunidades de inversión, negocios probados que estén funcionando. Eh, Conocemos muy bien el mercado, así que con todo gusto si quieren invertir en Riviera Maya, en negocios que ya estén funcionando, que no sean ilusiones, pues que nos contacten. Ujú, eso es todo. Claro que sí. De todos modos, dejamos todos los enlaces y redes acá abajo. La mejor forma de contactarte Yo creo que mi Instagram, por correo, Wellness por LinkedIn. Realtor. Ok, vale, ahí lo ponemos. Muchas gracias, Roberto. No, a ti, Rey. Mil gracias, encantado.